Buenos y buenas y muy buenos días. Un saludo muy especial a mis estudiantes que con la mejor actitud vienen asumiendo el proceso de construir conocimiento a partir de los datos científicos relacionados con los fundamentos de economía. El día de hoy vamos a conocer un poquito de los modelos económicos, cómo se han desarrollado históricamente y cómo nos han servido como insumo para poder relacionarnos con la situación económica que actualmente vivimos en Colombia y en el mundo. ¿Cuál ha sido la trazabilidad histórica? ¿Por qué lo que estamos viviendo? ¿Por qué el problema de la inflación? ¿Por qué el problema de la desigualdad, de la pobreza, del hambre, del desempleo, de la falta de empleo digno? ¿Cuáles son las variables que históricamente han movido llegar a estas terribles situaciones? Vamos a estudiar un poco todo esto, no sin antes recordar que la economía nace de la palabra no, necesidades y oportunidades, y como ciencia social necesariamente se apoya en otras 5 ciencias básicas, que son la antropología, la psicología, la sociología, la filosofía y la teología. Y esto nos ha permitido identificar 3 preguntas claves: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Es importante entender que esas 3 preguntas se deben responder a partir del buen uso que le damos a los recursos naturales, al medio ambiente, para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio del clima, que hoy es una situación altamente crítica debido al desbordante abuso que las multinacionales y el poder capitalista ha generado en el entorno ambiental. No son mentiras. La economía se divide en 2 partes. La economía positiva, que considera la macroeconomía, y las variables microeconómicas. La microeconomía son variables que son de la casa, del hogar, de la empresa, de un país en los diferentes sectores. Y sumados todos nos dan las variables macroeconómicas para podernos comparar con los diferentes países del mundo. Y la economía normativa, que con base en las leyes, las normas y los acuerdos, permite regular lo que es la economía a partir de los factores de producción. Y el primero de ellos es la tierra, como componente principal, y donde se alojan todos los diferentes recursos naturales que sirven para poder responder el qué producir, cómo producir y para quién producir. Los principales recursos naturales que se han explotado históricamente han sido los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas, y son estos los determinantes del cambio climático y los generadores de los gases efecto invernadero. Así, para poder trabajar la tierra se requiere del trabajo y, por supuesto, del capital, el dinero, para garantizar la compra de bienes de producción y poder garantizar la producción de bienes, servicios tangibles o intangibles. Y la tecnología, como factor de producción, le permite generar la capacidad empresarial para poder, con base en los conocimientos y las diferentes técnicas, garantizar la productividad y solucionar los problemas que tienen las personas de necesidades y aprovechar las oportunidades. Por eso, eh, la materia tiene diferentes conceptos. Los segundos son los modos de producción. Y esos modos de producción son los que históricamente hemos conocido desde la época primitiva. Aquel cazador-recolector tenía como medio de vida, de sustento, eso, cazar y recoger las cosechas. Y viene el modo de producción capitalista industrial, que se desarrolla después de la
Revolución Francesa en Europa. Y el modo de producción comunista, que es la respuesta de protesta al capitalismo que se venía dando en aquella época, y entonces viene el empoderamiento del obrero, por eso se le llamó la dictadura del proletariado. Y luego viene el modo de producción autogestionario, el sistema cooperativo, que nace con el socialismo. El modo de producción feudal, que es una época en donde se desarrolla la esclavitud y se ve más acentuada con el desarrollo de los imperios. Es más notorio en los diferentes países de Latinoamérica, con gente de África, hermanos de color que los trajeron y los esclavizaron en Colombia inclusive, y en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. En Colombia la esclavitud se acabó con la ley 25 de 1939 en el gobierno de José Hilario López, para que sepan, investiguen esa partecita, que el partido que más se opuso a terminar la esclavitud fue el Partido Conservador de aquella época. Y luego se desarrolló un proyecto, un modo de producción que se llamaba artesanal mercantil, y ahí comienza el desorden. Y podemos resumir que los modos de producción son las diferentes fuerzas que se relacionan para que las personas de una sociedad puedan adquirir sus bienes y servicios a partir de los sistemas productivos que se han desarrollado con el aporte de capital y tecnología. Entonces, el mayor escenario de producción siempre ha sido el producto agrícola, el campo, pero en Colombia acabaron con el campo los gobiernos neoliberales. La tercera son los sectores de la producción. Estos sectores de la producción, para controlar y clasificar todo lo que se viene como modo de producción, se clasificaron en 4 sectores: primario, secundario, terciario y cuaternario. Primario, que son las fuentes básicas; secundario, el que transforma; terciario, el que comercializa; y el cuarto sector, quizás el más importante, es la sociedad del conocimiento, que nos permite, a partir de los 4 niveles del conocimiento, de observar, describir, explicar y predecir, y leer, obviamente hay que leer mucho, construir un conocimiento, adquirir sabiduría con pensamiento lógico, crítico y sistémico, que es lo que le falta a gran parte de la población en el mundo para comprender la realidad del mundo, para comprender la realidad y no dejarse manipular de los poderes capitalistas. Con base en su cultura, en la sociedad y el respeto por el medio ambiente, se puede garantizar el desarrollo integral sostenible y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para que tengamos en cuenta. Todos estos son aspectos importantes que permiten desarrollar unas teorías económicas. Y la primera teoría económica que se desarrolló fue la del mercantilismo. En aquella época, cuando los imperios fueron creciendo, focalizaron su poder con base en los metales preciosos, el oro y la plata. Por eso invadieron diferentes partes del mundo. Colombia, América, fue invadida por los españoles. A eso le llamaron descubrimiento, pero no es verdad, porque lo que vinieron fue a masacrar, a expropiar, a saquear todas estas zonas y acabar con culturas como los aztecas, los mayas y los incas, y la cultura chipcha, los colombianos. Y entonces se desarrolla la teoría fisiocrática, que básicamente es dejar volar la economía a partir de la agricultura. Los ricos de aquella época le exigen a los poderes económicos, a los imperios, que dejen circular la economía. Y luego se desarrolla la teoría clásica que le da origen al capitalismo, con la mano invisible de Adam Smith. Y luego viene el socialismo como protesta al capitalismo y el comunismo. Y se desarrolla, paralelo a esto, la teoría keynesiana, que es una teoría en donde el Estado controla la economía a partir de empresas propias del Estado, y eso garantiza generar empleo. ¿Para qué? Para mover la economía. Pero en Colombia todas esas empresas las expropiaron, las privatizaron, se las quedaron unos pocos. Y viene la teoría neoclásica, que es la más salvaje: capitalismo salvaje. Le dicen neoclásica, neoliberal. Y luego viene la progresista, que va en función de proteger en equilibrio a todo el pueblo.
y la socialdemocracia que la practican en los países nórdicos, para que ustedes puedan consultar, mirar y verificar, evidenciar cómo se vive sabroso en los países nórdicos a partir del socialismo y la democracia. Esos factores de producción nos garantizan cómo lo hacemos y a partir de, con base en el capital, a partir de la tierra con el capital, y el capital se divide en varios capitales: el capital financiero, el capital humano y el capital en activos fijos, que son los que garantizan los muebles, enseres, edificios y demás para ubicar las diferentes factorías o empresas que permiten dar respuesta a qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Correcto hasta ahí? Por lo tanto, el trabajo, que es la mano de obra, y por supuesto mide la capacidad instalada, y el manejo de la información, que es la sociedad de la información, viene a contribuir en algo que se llama la sociedad del conocimiento, que es el cuarto sector, que está fundamentado en lo intelectual. Por eso ahora se llama de la manufactura a la mentefactura. Investigan esos términos, por favor, para que les quede claro. Antes era mano dura, mano, como dicen, mano sencilla, normal, sin conocimientos. Y la mano mentefactura, que es a partir del conocimiento, desde lo intelectual. Por eso es importante, y esto se fundamenta con base en la investigación científica y las tecnologías de la información y la comunicación, que se le ha denominado actualmente la sociedad del conocimiento, para poder hacer planificación financiera, consultorías y el desarrollo de la robótica, la inteligencia artificial, el metaverso y todo lo que ustedes conocen que nos va a abordar en el futuro. Todo esto a partir de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, algunas teorías económicas funcionan de la siguiente forma, como históricamente lo han venido haciendo. Y esta es la pirámide de la democracia feudal. Recuerdan ustedes que había un rey, un señor feudal, y eran los que gobernaban. Entonces allí habían unos curas, el clero, que eran los que se encargaban de engañar y someter al pueblo. Eso ya ha cambiado mucho, ya la gente todavía cree. Ellos mataban, los militares, y todos eran de la clase feudal. Y por lo tanto, habían otros que trabajaban, artesanos, ilustres, artistas y muchos ricos. Y el pueblo, que era el que estaba abajo de la pirámide, que sostenía todo lo de arriba. ¿Ves? Entonces, cuando el pueblo se rebela, se les cae la pirámide. Así de sencillo. Eso es verdad, no es mentira. Por lo tanto, esas doctrinas fueron desarrolladas por diferentes autores, por diferentes pensadores, por diferentes filósofos, economistas y gente muy intelectual que se creció en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Europa, y nos dejaron este legado desde Platón y Aristóteles y Sócrates en Grecia, de John Locke, de Frank Whitney, de Adam Smith, señor malo, malo, David Ricardo también malo, malo, Carlos Marx, excelente persona. Gracias a él se tienen los beneficios laborales que hoy todavía algunos países del mundo, en Colombia ya queda muy poco de lo que son los verdaderos derechos laborales, fueron desarrollados por Carlos Marx a partir de la teoría del capital. Capital, la teoría del capital enseña al capitalista a hacer capital, a hacer más dinero, pero con la integración del trabajador, pagándole salarios dignos y buen trato, repartición de la riqueza. Entonces, John Maynard Keynes, que es el inglés, que también desarrolla una política económica muy interesante. Adam Smith dice que el mercado debe ser libre, que la oferta y la demanda es la que regula, pero John Maynard Keynes dice que el Estado es el que debe manejar la economía y que debe ser propietario de sus bienes, de sus empresas y demás, como funciona en muchos países del mundo. Y cómo funcionan, por ejemplo, en los países nórdicos como Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, todos estos países. Son interesantes los suecos. Entonces vienen las teorías económicas y aquí nacen todos estos pensadores. Mírenlos ustedes para que los investiguen, los profundicen. Muy sencillo. El primero fue el mercantilismo.
En aquella época, esos modelos básicamente estaban fundamentados en el desarrollo de la riqueza, del poder. Eso fue en el siglo XVI, le llamaron la Edad Moderna. Y se desarrolló básicamente en Europa, en países como Francia e Inglaterra, para darle cambio al feudalismo. Y ahí se fue encriptando el capitalismo. Y allí el modelo del mercantilismo básicamente tenía como principio desarrollar riqueza, y su principal fundamento era tener bienes, metales preciosos. Desde allí se acumulaba el poder, principalmente el oro. Por eso fueron felices viniendo a América a llevarse en todo el oro, los españoles, por ejemplo. Y en otros países, en otras zonas del mundo, los británicos, los ingleses y demás, incluso hasta los holandeses, todos ellos participaron en ese saqueo al mundo, influenciado obviamente por el colonialismo. Colonialismo, la época aquella de los época colonial que llaman en Colombia. Y la gran cantidad de metales, todo eso lo que se perdió, materias primas, mano de obra barata, esclavitud de los indígenas, los mataban, los masacraban. Y pues, por supuesto, cuando no tenían indígenas para trabajar, comenzaron a traer a los amigos de África y los esclavizaron peor. Eso fue terriblemente terrible. Entonces, ustedes investiguen, no crean nada de lo que aquí decimos, porque esas teorías económicas tenían un carácter muy liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio básicamente. Ese era el fundamento de Adam Smith. Ténganlo en cuenta para que ustedes sepan que a él le llamaban el de la mano invisible, es decir, tenía una mano tan suave que nadie se daba cuenta cómo era el toque-toque. Ahí vienen las características del mercantilismo. Entonces, acumulación de riqueza, el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos de control, los impuestos y demás, restricciones, subsidios. Ellos eran los que manejaban eso, solamente eran los de arriba. Y el pueblo solamente tenía que hacer caso. El comercio a nivel global, pues, se vuelve inalterable, porque para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entradas y salidas. Entonces, allí en esta teoría mercantilista se propiciaba, se apoyaba mucho que se exportara más de lo que se importara. En Colombia ocurre lo contrario, por eso la economía está torcida, está volteada, pero no es culpa del actual presidente, es de los anteriores presidentes que implementaron la teoría política neoliberal llamada disque apertura económica, pero para ellos solamente. ¿Cómo funciona el mercantilismo entonces? Prohibición de la exportación de metales preciosos. Aquí en Colombia vendieron el 70% del oro. Control de la moneda local. Aquí la controla el FED, la Federación Federal del Banco Federal de los Estados Unidos. Y pues ese es un banco privado, manejado por los grandes dueños del capital en el mundo, los JP Morgan, los judíos, los Rothschild, todos esos tigres de los Illuminati. Para que ustedes sepan, entiendan, buscan los Illuminati y ahí sabrán quiénes son. Hay un señor que fue presidente en Colombia que está vinculado a todo ese cuento. Control de los recursos naturales, entonces subsidios, beneficios, facilidades, productores locales. El sector agrario era potencial. Y se comenzó a desarrollar la industria, obviamente. Por aquella época, fomentar el crecimiento de la población trabajadora, tender a una mano de obra barata, porque ese era el propósito, hoy todavía es vigente, mano de obra muy barata, y la mayor cantidad de riqueza en poder de ellos, de los dueños de los capitales. Privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. Algo similar a lo que está sucediendo con la política neoliberal. Y entre esas ventajas, entonces, se permitía bajo control al comercio exterior del país, es decir, el comercio de entrada al país era muy controlado, se tenía un estricto control. Se mantenía bajo control el mercado de importación, todo lo que salía, lo que entraba al país. Y importante las exportaciones. Bien, en teoría, hacia que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al mercado exterior. Eso era lo que teníamos antes. Una economía favorecida por el Estado, que es la función de un Estado realmente. Antes de 1990, así era nuestra economía. Se favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro,
y la balanza comercial del país tenía superávit. Actualmente en Colombia se tiene déficit porque se importa más de lo que se exporta. Esas son las consecuencias de las malas políticas, de legislar solo en favor de los que tienen el poder económico mundial. Por su parte, las desventajas son el impulso a los monopolios, que todavía hoy es vigente, controles del Estado sobre los productos provocó subida en los precios. Además de lo anterior, dio origen a situaciones de contrabando. Allá nace el contrabando. Proponía que la acumulación de riqueza dependía de la cantidad de metales preciosos y se evidencia científicamente que esa idea es errónea, porque en este sentido proliferaron los piratas que saqueaban barcos y colonias para quedarse con los enseres de mayor valor. Y entonces esas colonias sobreexplotadas para extraer metales preciosos empobrecieron a los países como en África, la africanización de Europa, de África, perdón, y la africanización de Colombia, ¿no? Entonces es como un resumen de lo que es la escuela mercantilista. Entonces la riqueza de una acumulación depende de su capacidad para acumular metales preciosos, obtener dichos metales de la forma como sea, invadiendo países, desarrollando imperios, se suman herramientas proteccionistas del Estado. eh, entonces los productos extranjeros eran de difícil compra, así sucedía en Colombia. Asimismo, se planificaba la producción para no depender de la producción extranjera y abastecer de esta forma a la población con recursos propios. Por esta razón, se favorecían las empresas en el país. Para ello, con créditos, subsidios y así como elementos para proteger el mercado nacional de la competencia internacional. Entonces, miren lo que sucede aquí. La producción debía enfocarse al exterior para poder incrementar las utilidades del país, para que hubiera superávit y la moneda se mantuviera con poder y no hubiese pobreza. Pues, entre comillas, ¿no? Había más riqueza, pero para unos pocos. Entonces, estas ideas mercantilistas fueron desarrolladas por el señor Thomas Moon. Pues, ese fue el director de la Compañía de las Indias Orientales, así como uno de los pensadores mercantilistas más reconocidos, y también Antonio Serra, Spilcueta, John Bodin, William Petty, Tomás de Mercado, Anthony Marchantine. Son autores que han aportado a la escuela mercantilista. Para que ustedes vean, sepan, con base en esto y ante la rebelión de la gente se nace el modelo fisiocrático. Esta es la teoría fisiocrática que le permite, perdón, en Francia se desarrolla a partir del francés Frank Quisney, y entonces nace el terrateniente como dueño de la tierra. Hay una unidad productora que le da comida al terrateniente y pues aquí viene el cuento de la materia prima, el manejo del trabajo para los alimentos. Entonces ya viene otro cuento diferente que le llamaban dejar volar. Es decir, eh, eh, en, 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 en aquella época se apoyaban mucho en el término fisiócrata, que es naturaleza en griego, que regula el mercado por sí solo. Fisiocrático quiere decir que se regula el mercado por sí solo. Quisney, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado. Por otro lado, dieron origen posteriormente al liberalismo económico y aquí es cuando vienen los problemas. Aquí se pone la pelea buena porque nace Adam Smith y ese loco no mide consecuencias. Ese man se va quedando con lo que sea y va impulsando algo que dice que el Estado no debe intervenir la economía, que debe ser algo libre. Entonces, laissez-faire, que es un término francés, básicamente quiere decir dejar hacer, deje volar, deje que todo fluya. Y así se fueron quedando con todo y las ideas fundamentales de esta teoría básicamente son que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su ley natural, porque el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se impide el conseguimiento
de los beneficios de orden natural. Es decir, la gente quería, no, deje que todo sea natural, la naturaleza lo da, deje que yo lo cojo. Y listo, y la productividad exclusiva a partir de la agricultura. Entonces, se consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza. En aquella época, imagínense ustedes, siglo XVI, la agricultura para los fisiócratas era la única actividad que generaba excedente superior a los recursos utilizados. Entonces, la agricultura era la fuente de riqueza. Eso fue cambiando, obviamente, con la primera revolución industrial, la energía térmica, ¿recuerdan? Y aún siendo estos dos puntos claves, la propiedad privada para los fisiócratas era un derecho fundamental. Ahí comenzaron a nacer los grandes terratenientes, pues aspiraban a la garantía total del derecho que el ser humano pudiese poseer lo obtenido con su trabajo. Solamente garantizando la propiedad privada, dicen ellos, decían, podría existir el progreso económico. Entonces, con base en la desigualdad y la concentración de riqueza, mire desde qué fecha viene el problema de la desigualdad. Entonces, ellos consideraban que la desigualdad era el factor determinante para un crecimiento. ¿Ves? Y su punto de vista, pues, acerca de esa economía, proponía que la igualdad absoluta impedía la generación de riqueza y les afectaba a sus propios intereses. Por lo tanto, ellos decían que la propiedad privada, libre como el viento, y que la desigualdad era la fuente de riqueza. Ah, qué bien. Entonces, la creencia en la ley natural del liberalismo económico que promovió Adam Smith, la mano invisible, o lo que los fisiócratas hacían referencia a la expresión laissez-faire. ¿Ve? Chévere. Y ellos vivían felices porque el Estado no se metía en nada. Entonces, y decían que el Estado impedía el buen funcionamiento de la economía. Y así, los fisiócratas dijeron que la mejor manera de grabar con impuestos a una economía era la de grabar con un impuesto único directo al producto neto. Ah, y no más. Lo que quedara de la utilidad. No les quedaba nada, nunca les quedaba. Entonces, la historia de la fisiocracia nos permite decir que fue una respuesta de rebelión al mercantilismo. Y estas escuelas, una en Francia y otra en Gran Bretaña, eran la escuela fisiocrática y la escuela liberal clásica. En Gran Bretaña, Adam Smith, lo que hoy se conoce como capitalismo, y que luego con otros elementos adicionales se convirtió en la política neoliberal, que se le inventó la señora Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Claro, ellos ya están chupando gladiolo, están en otro mundo. Pero bueno, durante la Guerra de los 7 años, Francia jugaba un papel importante en este cuento. Entonces, muchas ideas fisiocráticas vieron la luz y comenzaron a implantarse en el sistema económico. Medidas que acabaron con muchas políticas mercantilistas que impedían el libre cambiazo. Y la regulación de precios, la exclusividad de los gremios, así como una gran relación de impuestos a la tierra, una serie de ideas con las que la escuela fisiócrata acabó. ¿Ves? Acabaron con todo ese cuento. Ahí se comenzó el mayor desorden. Entonces, esa escuela fisiocrática promovió lo que llamaron ellos la industrialización, pero a partir de la agricultura. Entonces decían que siempre era mucho más importante como fuente de riqueza. Pues decían, también criticaban mucho la idea de un impuesto único, así como la visión que tenían los fisiócratas era que la intervención del Estado, nada, siguen primando los aportes de esta corriente de pensamiento con los aportes en el contexto histórico en el que vivían los fisiócratas en el país francés y en los ingleses principalmente. Pero miren lo que pasa, entonces esta es la mano invisible de Adam Smith, ese señor malo, es chiquito, malo, malo, y entonces es igualito, y la teoría, pero más salvaje, la teoría clásica de la distribución se basa en la teoría del valor, y entonces dice
que se reparte el producto total de una economía entre los trabajadores pagándoles un salario. Y los capitalistas se cogen todos los beneficios terratenientes, las tierras. Entonces, noten ustedes que son tres conceptos. La teoría clásica prima en que hay que pagarle un salario al trabajador, que los capitalistas ganan toda la utilidad y los terratenientes reciben una rendica porque eran los dueños de la tierra, estaba acumulada. Pero en rebeldía a eso, entonces nace un loco que es más loco y dice Carlos Marx era miembro de la economía clásica, ¿sí? Entonces dice que no, que las cosas no eran así. Él fue un crítico feroz de la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo. Y fundó una corriente de pensamiento distinta. Gracias a Dios el man pensó diferente. Y se llamó el marxismo, que sería la base teórica para el socialismo. Es decir, pensando en la gente. Sin embargo, Smith decía que los salarios, eh, eh, mm, el producto del trabajador, lo que él producía, eso se constituía en salario. Y como tal, la recompensa natural a su esfuerzo físico y mental, pues tenía que ver solo eso, no más. Lo poco que producía, se lo comía, se lo llevaba y ese era su salario. Pero en la sociedad primitiva no había patronos con quien compartir el producto de ese trabajo. Por lo tanto, vivían sabroso. Y en la sociedad capitalista se involucra tanto a los propietarios del trabajo como a los propietarios de la tierra y a los propietarios del capital, que son los que tienen los instrumentos de trabajo y máquinas. Entonces ellos se llevan el mayor beneficio. Por ello, el total de la producción debe ser distribuido entre tres segmentos poblacionales. Uno, a los trabajadores se les remunera con un salario. Y listo, chao pescado, tome y chao. Y a los propietarios de la tierra con la renta, terrateniente. Y los dueños del capital, todos los beneficios. Los más ricos, rico más rico y el pobre más pobre. Pero los trabajadores perdieron autonomía y no les correspondía parte del excedente. Nada, nada es nada. A pesar de que el dueño del capital no sabe trabajar, no sabe producir, el que sabe producir se somete por un salario. ¿Ves? Y eso creo que pasa actualmente en la historia. Verifique usted cómo es su ingreso. Entonces, Smith evidencia que ese Smith, ese man sueco, dice que la determinación del salario está dada por un proceso de negociación entre patronos y trabajadores, y entonces ahí cuando nacen los sindicatos. Y en esta confrontación ganan los patronos porque tienen el mayor poder económico, lógico. Y la necesidad que tiene el patrono del trabajador no es tan grande como la que tiene el trabajador del patrono, porque está acostumbrado a vivir de un salario. Es feliz viviendo ahí de un salario. Todo el mundo estudia para conseguir trabajo. Muy pocos estudian por aprendizaje autónomo para desarrollar empresa, porque nos da pavor. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. Dicen los que saben, ¿no? Entonces, Smith decía que el salario no se determina por el trabajo incorporado, sino por la negociación entre estos y los patrones. Por lo tanto, David Ricardo, ese man también, aliado de este man de Smith, un loco, dice que el precio natural de la mano de obra es el costo de la canasta de alimentos y productos necesarios para subsistir y garantizar la permanencia de los trabajadores. Depravados, ¿sí, no? El aumento del salario dependerá del aumento del precio de la canasta de bienes y bienes básicos. Entonces mantenían la canasta básica barata para no subir salarios, porque ellos eran los que regulaban el mercado. Entonces Smith y Ricardo señaló que el excedente no remunera a los trabajos, a los obreros. ¿No? ¿Por qué? Los salarios hacen parte del consumo productivo, es parte del proceso de los costos fijos. Y se entiende el salario como una obligación de los capitalistas por mantener a quienes trabajan y proveen su esfuerzo para la fabricación de mercancías. Uy, no, eso se está poniendo bueno. Entonces Ricardo es malo también. Y entonces, según Smith, sí que habían beneficios, pero para los dueños del capital. Entonces, el trabajador seguía siendo dependiente de un salario y punto.
Entonces, mire desde cuándo viene todo eso, mis queridos amigos y amigas, amigas en este caso. Entonces, miremos. En cambio, ese man, David Ricardo, decía, el capitalista quiere vender sus productos y reinvertir la ganancia para reponer su capital y acrecentarlo, para incrementarlo, para producir más y seguir y seguir y seguir amasando fortuna, como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una dinámica de continua acumulación. Mucho problema tan horrible. Entonces a ellos no les interesa más nada. Ricardo sigue ahí su postura es en que la tasa de ganancia depende inversamente de la tasa de salarios. Es decir, entre menos se pague salarios, más utilidad para ellos. Y así se ha mantenido todo históricamente. La avaricia del ser humano y la esclavización de la gente. Por lo tanto, la renta es parte del producto que se paga al terrateniente por el uso de la riqueza del suelo. La renta. Y él afirma que la tierra no es uniforme en calidad. Entonces, él promueve y garantiza que a los terratenientes hay que pagarles muy bien y que la población continúa aumentando su manera tan rápida. Se requerían, como venía creciendo la población, se requerían cada vez más tierras y debido a ese incremento en la demanda, subirían considerablemente los precios de las subsistencias. Oiga, terrible todo esto, ¿sí o no? Entonces viene algo que se llama el señor Piero Zapra, dice la producción de mercancías por medio de mercancías. Y entonces se formalizó la teoría matemática clásica del valor y la distribución. Y él resume que el sistema económico capitalista en las tres siguientes ecuaciones. Consumo productivo igual a subsistencias más insumos. Producto bruto, lo que es bien bruto, subsistencias más insumos, más rentas, más beneficios. Y el producto neto, sí, lo que queda ya, después de pagar salarios y todo el excedente, lo que queda, es igual al producto bruto menos el consumo productivo, igual a rentas menos beneficios. Uf, pero es que esa gente es brava para todo esto. Entonces, estas teorías neoclásica, keynesiana, marxista y monetarista son las que se imponen. Ya dijimos que la teoría economía neoclásica es básicamente la teoría que le llaman capitalismo salvaje, en donde el rico es más rico y el pobre más pobre, y esa teoría neoclásica surge en la década de 1870 y apuntalada, fortalecida por Margaret Thatcher y Richard Nixon. ¿Sí, Richard Nixon? No, el otro, uno que era actor, ese se llamaba, se me olvidó el nombre. El término neoclásico es muy criticado, entonces, de acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costos. Y para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Es decir, el valor que se asigna a la última unidad consumida por el lado de la demanda. El valor marginal. Y entonces aquí la gráfica nos muestra cómo se va haciendo la demanda desplazada y toda la cosa, que llaman demanda agregada, para llegar al producto marginal. Y una de las principales preocupaciones de esos neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio, libre mercado, como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. ¿Ves? Entonces esos manes son más locos. Son corridos, pero todo en beneficio de ellos nomás. Los orígenes del neoclásico, de la teoría clásica, neoclásica, se encuentran en las ideas de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más rigurosa. Entonces, esos locos estaban aquí en tres escuelas. La escuela inglesa, promovida por el señor Alfred Marshall. Nombre que le dieron al plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Y William Stanley. Ellos son los mayores promotores de ese rollo. Y la escuela austriaca, asociada por Karl Marx,
¿Quién desarrolló los fundamentos del análisis marginal? Los locos, locos. Y la escuela francesa, donde estaba León Walras, ¿quién desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de utilidad marginal? Gente sin oficio. Entonces, con respecto al comportamiento de los seres humanos y las empresas, la escuela clásica se basa en tres supuestos básicos. Primero, ambos, productor y consumidor, son racionales. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Y las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden esos bienes y servicios. Y entonces ahí después nace otra cosa que se llama la economía perfecta, la competencia imperfecta, los monopolios, los oligopolios, la colusión. No, eso es un rollo. Y las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción. Y personas y las empresas actúan de manera independiente, basándose en información completa y relevante. ¿Ves? Es importante conocer estos parámetros, como para que ustedes los comprendan en caso de que alguien les hable del cuento, sepan de qué se trata y no quedemos ahí. Después nace el señor Keynes y este es más humano, el man es más chévere, más bacano, pero no lo quieren los capitalistas. ¿Por qué? Porque este piensa en el pueblo y en los países. Al otro no le importa que los países quiebren, les importa solamente que tengan riqueza para sacarles todo el dinero. Entonces, el keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas y la principal característica es que apoya el intervencionismo del Estado como mejor manera para salir de una crisis. Este fue asesor de Franklin Delano Roosevelt y ayudó mucho en el mejoramiento de ese país con la depresión de 1929, para que recuerden e investiguen eso. ¿Qué pasó? Eso lo vieron ustedes en el documental El capitalismo, una historia de amor, que aparcó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y el libre mercado. Deja volar, deja volar. El laissez-faire. Y el keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos. Vean ustedes, Keynes creía que la principal causa de la crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Y entonces propuso que el Estado debía invertir el mercado para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Entonces Keynes estudió cuáles eran los problemas agregados de esa economía. Y entonces los problemas agregados de la economía eran el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía, las variables macroeconómicas. Entonces el keynesianismo se basa en la intervención del Estado, quien defiende la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Y esa política consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción y la inversión y el empleo. Entonces, promoviendo el gasto público. ¿Cómo? Garantizando trabajo. Por eso las empresas eran del Estado. Y si era una empresa del Estado, pues no podía echar a la gente porque había que garantizar empleo. ¿Para qué? Para garantizar el movimiento de la economía. Pero eso no le gustó al capitalismo. Entonces buscaron la forma de que todas las empresas las privatizaran. Entonces se asignaban recursos. Y Keynes decía que los excesos de recursos debían ser compensados y centró su política económica en ese sentido, garantizar la intervención de la economía y garantizar el movimiento de la economía a partir de pagarle bien y garantizar trabajo. Y entonces Carlos Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Eso ya lo había dicho Carlos Marx. Y lo confirmó Keynes. ¿Ves? Porque es que eso es copy-paste. ¿Cuál fue su solución para que no hubiera exceso de recursos? Estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. Pero como es el libre mercado, que es lo que se maneja actualmente, entonces la oferta y la demanda van en equilibrio, porque si hay mucha oferta, la demanda, pues, se les baja el precio. Entonces ellos mantienen todo equilibrado para que, si ve que ahora no se siente que haya mucha oferta de productos y demás, ellos manipulan todo. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Y entonces fue partidario de la política fiscal.
Por eso nace la política económica, todo eso que maneja el Banco Central, que es el Banco de la República, aquí en Colombia. Y entonces, a finales del siglo XX, las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. ¿Ves? Y entonces ahí se revela ese man contra el capitalismo, porque se ha ido fortaleciendo, ¿cierto? Entonces nace Engels, Marx, y esos locos dicen, no, 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 no. Esas doctrinas son derivadas de Carlos Marx y de Friedrich Engels, dos alemanes, ricachones, ¿no? Entonces, y pues hay que aclarar que Carlos Marx murió en la pobreza, ¿no? Y exiliado, porque lo sacaron de Alemania y murió en Inglaterra exiliado. El principal argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y, por tanto, debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de la propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Entonces hay que ver lo que dice el comunismo. Entonces, ahí se rebelaron. Por eso esos manes capitalistas odian el comunismo y odian a Marx y odian, pero es que Marx lo que escribió fue cómo decirle al dueño del capital cómo desarrollar el capitalismo integrando a la gente, al trabajador, pero pagándole bien, empleo estable, digno y bien pago. ¿Ves? Pero es que el rico más rico y el pobre más pobre, la avaricia es terrible, eso es un pecado terrible. Entre ellas se sitúa un lugar muy relevante la obra del Capital, que fue escrito en 1867 y hoy aún, más de 150 años todavía es vigente. Ahí está entonces. Miremos cuáles fueron los creadores. Mm, abolir la propiedad burguesa y el libre mercado. Esta teoría dice que es un sistema lógico deductivo o inductivo constituido por una serie de hipótesis, un campo de aplicación y de qué trata la teoría, el conjunto y las cosas que explica y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis. Y la teoría económica es el conjunto de hipótesis. Entonces esta teoría económica engloba la microeconomía y la macroeconomía, que la vamos a ver en otra próxima clase. Entonces, vean ustedes de dónde nace el marxismo, el materialismo histórico, la lucha de clases, la teoría de la plusvalía, la dictadura del proletariado. Entonces, ahí está. Por eso le tienen rabia a la gente que vive sabroso. Pero bueno, hay unos defectos del capitalismo, según Marx. El excedente de mano de obra, esa capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores, aún vigente, naturaleza intrínseca del capitalismo, mientras que el Estado puede controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción hasta la distribución, el capitalismo es controlado por el libre mercado. Es decir, sistema capitalista, las decisiones son tomadas por el productor y cada consumidor, punto. Usted compra si quiere, si tiene con qué. De hecho, el marxismo acentúa esa diferencia afirmando que solo una economía planificada puede verdaderamente descubrir los mejores métodos de producción y distribución. Economía planificada. Pero eso no le gusta al capitalista. Entonces, las principales características, una sociedad debe ser igualitaria, abolir la propiedad privada, el capitalismo explota a los trabajadores, el valor del trabajo se mide por sus horas de producción, la reducción del consumo, la autosuficiencia, eh, además adaptación de las necesidades, según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades, medios de producción en poder del Estado, eso es lo que propone el marxismo. Entonces deben ser del Estado, las empresas y todo, como sucedía en Colombia. Medios de comunicación en poder del Estado, ¿ves? Deben ser públicos para informar a la gente, no para desinformar, porque ahora son del poder capitalista y ellos dan la noticia como la quieren dar, a conveniencia de el poder capitalista. Por eso el marxismo es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. Ahí está. En resumen,
El marxismo consiste en la construcción de una nueva sociedad ideal en la que no exista la desigualdad, no exista la pobreza, no exista el hambre, que todos tengan tierra. Entonces nace este man Milton Friedman, aparece por allá, otro paquete chileno, y el man se inventa la teoría del monetarismo. Estudia los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas. Más complicado ahí, pero no tiene tanta relevancia como otras teorías económicas que si realmente este loco habla del control a la inflación, reducción del papel del Estado en la economía. Mira, ya comienza a molestar y a meterse en la economía, en la política neoliberal. Capitalismo salvaje, entonces promover la apertura comercial, no buscar la plena ocupación, desempleo cero, tasa de empleo natural, de desempleo natural muy bajita, defender la libre competencia, rechazo de las teorías keynesianas y rechazar la intervención del Estado propuesta por la teoría keynesiana. Ese gringo como gringo hizo eso. Y vean, el sueño americano se desarrolló con la asesoría de Keynes a Franklin Delano Roosevelt. Entonces, sin embargo, Milton Friedman fue condecorado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Ahí está, ahí les queda esa información. Entonces, hágase rico con toda esta información y ustedes verifiquen si es verdad o es mentira, no crean nada de lo que aquí decimos, porque ahora viene la teoría del estructuralismo, que básicamente se apoya y fue la que le dio nacimiento a las estructuras empresariales, esas que conocemos en las pirámides de las empresas de alto, medio y bajo, que es una copia de lo que es la pirámide feudal. Entonces, ahí están. El estructuralismo es una teoría que nos permite fastidiar a la gente. Estos son los niveles institucionales, gerencial y nivel técnico, lo que se utiliza en todas las empresas. Para que vean ustedes, esas escuelas estructuralistas, Max Weber, Renat Mainz, Etzioni, Chester Barnott y Ralph Dufferman, que se inventó el análisis estructural. Me suena bien el alemán, ¿cierto? Entonces, la teoría economista, básicamente el comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera o el proletariado, y ahí nace la dictadura del proletariado y entonces nacen una serie de conceptos porque el comunismo critica el sistema capitalista que promovía la acumulación de capital como mecanismo para generar riqueza. En cambio, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. Y el capitalismo son responsables de la desigualdad, de la injusticia social. Esto es culpa del capitalismo, mire, esto. Y eso provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma propone la propiedad conjunta de los recursos productivos tal que no exista una división entre ricos y pobres. Cosa difícil, ¿no? Pero bueno, Carlos Marx y Federico le dan origen al comunismo. Y entonces nace algo que se llama el manifiesto comunista, para que ustedes lo tengan en cuenta. Que existieron prácticas que se pueden identificar con el comunismo en ciertas sociedades de la antigua sociedad. Y entonces dicen ellos que el comunismo como tal tuvo su origen en la obra de Carlos Marx. ¿Ves? Y entonces Engels también le ayudó, era su parche, y explicaba, en el apartado anterior explicamos de qué se trataba, ¿no? Y estos pensadores le dieron una base teórica a esta corriente de pensamiento. Y así fue como nació en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde prácticamente se desapareció la propiedad privada intentando planificar la economía desde el Estado. Y eso fue lo que pasó. Y pues todo lo que conocen. Entonces, estas son las características. Se fundamenta llevándolo a un estado final o extremo. Aspira a una sociedad donde se eliminan las clases sociales. Plantea que toda la economía se planifique desde el ente central, donde se determina qué producir, cuánto producir y a qué precio vender. No se admite el pluralismo político, sino un gobierno, un solo partido, que lleve a cabo las reformas hacia un modelo comunista. Propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. De ese modo,
sostiene la teoría, se evitaría la explotación del pueblo y la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas. Plusvalía es la ganancia, la utilidad que queda después de los costos de inversión. Tiene distintas corrientes como el leninismo, el trotskismo, el maoísmo, y lo implementaron en China, y China hoy es la primera potencia del mundo. Claro, ellos tienen mucho de capital y socialismo, pero las mejores economías son los países nórdicos que se fundamentaron en toda esta película. Entonces, dice que la propiedad privada genera lucha de clases, y es evidente, en Colombia es así. Las luchas, las guerras en Colombia han sido por la tierra, no más. Entonces nace la dictadura del proletariado, porque ya el capitalismo le había quedado grande y había quebrado muchos países, dejaron eso ahí y permitieron que los trabajadores se apropiaran del poder. Por eso nació el socialismo y el comunismo. Lean la historia. Les voy a enviar un video de Diana Uribe, un audio de Diana Uribe que explica con claridad todo eso. Existen varias críticas. ¿Por qué el socialismo se apoderó de los países? ¿Por qué? Porque el capitalismo le quedó grande, porque llegó al extremo de la pobreza, la barbarie, y entonces el pueblo se agotó, se cansó y se rebeló y eligió a unos nuevos gobernantes. Y se apropiaron de todo. Entonces, ay, Dios mío, todo esto es difícil. Entonces, el socialismo es un sistema económico y social que centra porque sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al aspecto de la propiedad privada de los medios productivos y de la distribución. ¿Ves? Entonces, de esta manera se busca que haya un país igualitario, que libre de clases sociales, una sociedad justa y solidaria, que todos tengan salud, que todos tengan educación, todo es gratuito. Todavía aún existe en Francia y en Inglaterra sistemas de salud. Los más bonitos del mundo son de origen comunista. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada porque considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, obviamente, y aprovechando su posición para controlar y someter al trabajador y al consumidor. Así es la vuelta. En aquella época se les llamó la dictadura del proletariado. Por lo tanto, ustedes entenderán que el marxismo o comunismo científico, socialismo científico, es producto de lo que ya se probó, por eso se le dice científico, ya está totalmente probado y funcionó, pero el capitalista se rebeló y volvió a recoger todo, haciendo mala prensa, haciendo todo lo que ustedes conocen. Entonces, los principios del socialismo son base en la propiedad colectiva, entonces ya cambió la propiedad del Estado por la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución buscando el bien social. Entonces intervenía el Estado y la propiedad privada para beneficio de ambos, sin que hubiese brecha social tan amplia. Que la riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe estar repartida de forma igualitaria, eliminando la diferencia de clases sociales. Y la injerencia del Estado en el espectro económico, es decir, no dejando al mercado tanto la capacidad de decisión y control, sino, en otras palabras, mayor centralización en el Estado que en el sistema capitalista. Países que aplican todo este tema son Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Luxemburgo, Islandia. ¿Ves? Son países que el socialismo, que fue primero que el comunismo, entonces que los obreros controlan los medios de producción en su totalidad y se organizan en la sociedad sin clases. Así, mis queridos amigos y amigas, en este caso, amigas, la primera ministra más joven del mundo, tiene 35 añitos, es ella la que está en la pantalla, y es la presidenta de Finlandia. Ese es el modelo económico de los finlandeses, la socialdemocracia. Entonces, miren ustedes que estos países viven sabroso. Los medios de producción son propiedad pública, por lo que aquí no existe el privilegio de bienestar individual,
en el socialismo, allí todo es equilibrado, es economía mixta, no existe el privilegio del bienestar individual, todos tienen derecho a todo, a igualdad, promueve sociedades más igualitarias, busca herramientas que garanticen el acceso al mínimo nivel de vida, no hay pobres, no hay corrupción, muestra compromiso con la clase obrera, busca impedir la explotación laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores, así como en Colombia. Es evidente, se respeta el derecho laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores. Está muy comprometido con el medio ambiente, es el modelo nórdico un ejemplo a seguir. Siento que el sueño americano es más fácil de lograr en los países nórdicos, donde cada niño, sin importar su origen o el origen de su familia, puede convertirse en lo que desee. Los inmigrantes son bien tratados. Es el estilo nórdico. Entonces, allí es un cuento todo raro. Todo nació a partir de, este es el símbolo de la socialdemocracia, la flor roja, símbolo internacional de la socialdemocracia, porque está asociado al socialismo. Entonces, socialismo de mercado, socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover la justicia social en el marco de una economía capitalista. Allá se mueve el capitalismo, pero es democrático, es socialista. Es un régimen de política que implica un compromiso con la democracia representativa, medida por la distribución del ingreso, redistribución del ingreso y regulación de la economía en las disposiciones de interés general y un estado de bienestar. Súper chévere. Esta es la trazabilidad histórica del socialismo. El socialismo utópico en Inglaterra e Italia, el socialismo utópico clásico en Inglaterra, Francia y Alemania, y el socialismo científico ya más desarrollado en Inglaterra y Alemania. Súper chévere, ¿sí o no? A mí me gusta mucho eso, pero este sí es la tapa, ¿no? La teoría neoliberal, todo lo que pasó con estas teorías que fueron desarrolladas por el economista alemán Alexander Rostow. Entonces, en 1938, yo no sé ese alemán de dónde venía, pero todo raro. Principios del neoliberalismo: libertad absoluta, defensa de la propiedad privada, predominio pleno del mercado, individualismo, libre mercado, orden político, peso mínimo del Estado. Que no paguen ellos impuestos, nada de eso. ¿Ves? Así es como se mueve el negocio. Y ellos promueven eso, la propiedad privada, libre mercado, desregulación, que no les controlen los mercados, ellos manejan todo. Impuestos, reducción de impuestos. Bueno, así son ellos. Y por eso viven felices. Y hay muchos pobres que ganan el mínimo y los aplauden, son sometidos. La teoría del progresismo entonces ya es otra más desarrollada, y entonces viene algo como Estados Unidos maneja la teoría del progresismo, el presidente actual en Colombia maneja la teoría del progresismo. Entonces, intervencionismo económico versus libertad económica, ateísmo y teísmo, proteccionismo versus libre comercio, sector público versus sector privado, y son muchos los puntos en los que confrontan, ¿ok? Entonces, aquí tengan en cuenta cuáles son los países que viven de este cuento. Economía mixta, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia social, laicismo, los laicos. Promueve que el Estado debe desvincularse de la religión. Esa fue la que sometió, esclavista. La democracia, ampliación de las libertades personales, inmigración, muy buen trato al inmigrante. Estos son los países progresistas, miren. Alemania, Italia, Brasil, aquí están todos. Colombia, ¿dónde estará? Por acá, debe estar por acá arriba. Esos son todos raros. Pero bueno, ahí van, ahí va la vuelta, ahí va la vuelta. Entonces, promueven el feminismo, el ecologismo y el laicismo. Eso es
Esa es la parte básica del cuento que estamos viviendo nosotros en el mundo. Pero todas estas teorías han permitido desarrollar lo que se llama tipos de mercado. Y entonces esos tipos de mercado básicamente nos permiten estudiar varios conceptos. La breve historia de la igualdad a partir de lo que plantea Thomas Piketty y Mazzucato, y que habla de las misiones y el capital en el siglo XXI, ¿no? Entonces dice que el camino hacia la igualdad es fruto de las luchas y rebeliones contra la injusticia y resultado de un proceso de aprendizaje de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una realidad duradera. Pero eso es complicado, pero no imposible. Las cuestiones económicas, porque es que el país quedó muy desmembrado desde al año 90 para acá, lo lograron desmantelar en un alto porcentaje. Las cuestiones económicas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de una pequeña categoría de especialistas y dirigentes. ¿Ves? La reapropiación del conocimiento económico por parte de los ciudadanos es un paso esencial para transformar las relaciones de poder. Por eso tenemos que saber lo básico de este cuento, la economía, para ayudar a cambiar esto. Porque si no, imagínense en el futuro de los niños que están hoy naciendo, los que están creciendo, los que tienen 2, 3, 5, 8, 10, 12, 20 años. Imagínense ustedes. Ese futuro está muy, muy, pero muy complicado. Entonces, para desarrollar esos tipos de mercado, es importante, es fundamental conocer estos tres conceptos: la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Y miren ustedes, esto viene en la teoría neoclásica, ¿ves? Y habla de la efectividad. ¿Qué es efectividad? Y nosotros hemos desarrollado un acrónimo para, para poder resumir todo eso que está en el cuadro ahí. Entonces la eficacia la confundimos con eficiencia. Entonces decimos, ¿qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Confundimos una cosa con la otra. Y para evitar esas confusiones, hemos desarrollado un acrónimo que nunca se nos va a olvidar. Entonces, eficacia da respuesta a el qué, y esa es persona eficaz. Tengan en cuenta eso, eficaz. Y hemos desarrollado el cómo y da respuesta a cómo se va a hacer esa vaina, y es una persona eficiente. Entonces, eficiente quien sabe utilizar los recursos. Entonces, nos inventamos este acrónimo que es de la época feudal. Una de las monjas allá del clero se llamaba Sor. No, pues se llamaba Rita. Entonces, Sor, ella dijo, bueno, yo voy a garantizar excelente servicio al cliente con calidad y calidez. Y voy a garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos. Y voy a dar resultados para que me midan con indicadores. Sor Rita, para poder alcanzar eso, se apoyó en el señor Roa, el señor Arroz de las señoras. Entonces el señor Roa, pues gustoso ayudándola a la monja, a la monja Rita, a Sor Rita. Entonces dijo, yo me encargo de reducir costos, optimizar procesos y aprovechar los desperdicios. Ah, bueno, listo, chévere. Entonces hicieron un equipo muy, muy elegante para garantizar que la productividad y poder qué, ser competitivos. Ese es todo el cuadro. Nunca se les olvide. Hágale captura de pantalla, guárdelo en su inconsciente colectivo, que nunca se le vaya a olvidar, porque los parciales preguntan esas cosas muy sencillas. Bueno, bien. Entonces ya dijimos lo mismo aquí, no lo vamos a repetir. Ya lo vimos en la pasada presentación, garantizamos esto. El sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Entonces les recomiendo leer la ley 2069 del 2020, que es la ley del emprendimiento.
Es una ley muy interesante que le indica a usted cómo hacer emprendimientos y sin importar el tamaño del negocio. Entonces, les invito muy especialmente para pensar en función de salir a generar empleo, no en seguir dependiendo de un salario y haciéndole riqueza a otro. ¿Ok? Estamos en la CUN y punto. Entonces, como vamos a hablar de tipos de mercado, tenemos que hablar de las cifras que tiene Colombia al terminar el gobierno del señor Iván Duque. Entonces, el desempleo global en un 11,2%, el desempleo juvenil en el 21,3%, la informalidad en el 44,7%, la informalidad. Eh, por lo tanto, la gente no está cotizando a pensiones, tampoco tiene salud, y por eso la gente se vincula al régimen subsidiado. Y eso lo paga 100% el Estado. Aumento del gasto de las fuerzas militares, equivale al 41,9% del Producto Interno Bruto, es decir, el 41,9% de lo que se produce en Colombia en bienes y servicios va para la guerra. ¿Ves? Y entonces, ahí están las masacres. Aumento de la corrupción, aumento de la pobreza, la deuda externa en 172.790 millones de dólares, el 48,8% del Producto Interno Bruto al 2022. Entonces, miren ustedes todo lo que pasa. Mayor inflación, desaprobación de la gestión del presidente, devaluación récord. Por eso el dólar está subido, que eso no lo dicen los medios. Se devaluó el peso en 43,5%. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y entonces para desarrollar los tipos de mercado se requieren unas funciones básicas en la empresa. Y la primera son las funciones técnicas, las funciones sociales, comerciales, perdón. Estoy tanto en lo social que ya se me está cruzando el cable. Y las funciones financieras, las funciones de seguridad, las funciones contables y las funciones administrativas. Tengan en cuenta ustedes esas funciones administrativas parten de prever, planear, organizar, dirigir y controlar. Miren ustedes cómo se clasifican las empresas para que estudien toda esta clasificación, pero tengan bien claro, que se les olvide, se clasifican actualmente las empresas, que es una micro, que es una pequeña, que es una mediana, que es una grande, que son las entidades sin ánimo de lucro, las entidades con ánimo de lucro. Y, por supuesto, cómo se paga el impuesto acorde con el decreto 957 del 2019, el señor Tucancho. Y entonces el impuesto se paga con base en unidades de valor tributario, la VT, unidad de valor tributario, que equivale para este año como en 36,000 pesos. Así están. Entonces les comparto esos videos para que observen, profundicen sobre la clasificación de las empresas, los criterios de clasificación para las empresas y la nueva clasificación de las empresas en Colombia según el decreto 957 del 2019. Ese es aporte al conocimiento. Entonces ya vimos los factores de producción, la tierra, el capital, lo vimos en la clase anterior. Repetimos esto. Aquí lo pasamos rápidamente como para que no se les olvide, lo vuelvan a ver, recapitular, retomar y abordar para poder garantizar cómo funciona la economía circular. Es básicamente el reciclar, ¿sí? Recoger, rediseñar, repensar, reutilizar las materias primas, todo reutilizarlo. Es decir, todo tiene un nuevo uso, no se puede desechar. Por ejemplo, todos esos tanquecitos de aceite y demás, la gente, ¿por qué no hace materas? En cambio de contaminar el ambiente. Bueno,
hagamos materias y diseñémoslas, hagámosle un diseño, chévere. Reciclado, materias primas, innovación, producción, redistribución, consumo, reutilización, reparación y recogida. Entonces, tengan en cuenta que la economía circular permite y garantiza compras, economía descriptiva, la ley de la demanda, las políticas monetarias y la política económica. Todo eso se controla también con la economía circular. Entonces, aquí vamos a hablar de unos bienes tangibles e intangibles. Noten ustedes que aquí, pero le busco el señalador. Estos bienes económicos son tangibles de producción, maquinaria y materia prima, y hay unos tangibles también de consumo, que pueden ser terceros y no terceros. Pero hay unos intangibles, como las pólizas de seguro, los derechos intelectuales, las conferencias, el conocimiento, todo eso es intangible. Y hay unos bienes libres, que son los que se encuentran en la naturaleza, es decir, por los que por los que todavía no tienen que pagar. Pero en Bolivia sí la gente tenía que pagar por el agua lluvia. Aquí respira aire, no tiene que pagar todavía, no nos cobra. Pues yo no sé, de pronto debe estar implícito el precio en el valor de qué, del agua y de la luz, todo eso. Análisis económico, macroeconómico, perdón. Hay que tener en cuenta desarrollar los mercados, los mercados, tipos de productos y demás, la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Y todo eso conduce a desarrollar lo que se llama la política económica. Por eso es importante que esas teorías macroeconómicas se deben representar con base en la teoría de valores agregados, oferta y demanda agregada. Les voy a compartir unos videos muy pequeñitos para que sepan cómo se trata el cuento. Aquí se los voy a explicar muy brevemente. La teoría monetaria, las políticas monetarias, la teoría fiscal, las teorías fiscales, la teoría cambiaria, las políticas cambiarias. Todo eso para garantizar que los mercados se muevan a partir de la microeconomía, que es lo que mueve el mercado interno. Entonces, el mercado, para que exista un mercado se requiere que haya mercancía, obvio, precio, excelente precio, que hayan compradores y que hayan vendedores. Por eso se le llama la teoría del mercado, la oferta y la demanda, punto de equilibrio de la demanda, ¿ves? Y entonces, ¿cómo se determina esto? A partir del área geográfica, a partir de la información o conformación del precio y por la competencia. Y otros aspectos que son básicamente como la economía subterránea o los conocidos como mercados negros, que son el contrabando. Bueno, y la función de la demanda dice que, entonces ya miramos aquí uno, que es la teoría del mercado, que tiene 4 conceptos: mercancía, precio, comprador y vendedor. ¿Correcto? Y entonces, ahí vamos a suspender un minutico mientras compartimos aquí la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla con esta. Entonces vienen repetimos esto, básicamente no hemos avanzado mucho, esto ya lo vimos. No es para recordarlo. Dijimos que la economía circular se apoya en el reciclado, las materias primas, la innovación, la producción y reelaboración, la distribución, el consumo, reutilización y reparación y la recogida de los recursos, los residuos.
que esto nos permite también identificar lo que son las compras, la economía descriptiva, la ley de la demanda, la teoría económica, y que por lo tanto es importante identificar que hay unos bienes económicos que son tangibles e intangibles, y que esos vienen a partir de la producción de maquinaria y materia prima, y que son de consumo también, que pueden ser perecederos y no perecederos. Para que tengan en cuenta, esos intangibles son los relacionados con la propiedad intelectual, pólizas de seguros, todo eso aquello que no es tan palpable al ser humano, diferente de un carro, de un computador, de una nevera, un mueble, una sala, un comedor, una silla ahí donde estamos sentados, sentadas. Los bienes libres son los que se encuentran libres en la naturaleza, es decir, por los cuales no hay que pagar ningún precio. Y para hacer el análisis microeconómico tengo que evaluar varias teorías. Tengan en cuenta estas 4 teorías. Todas las variables microeconómicas se mueven con base en la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción y la teoría de la distribución, que conducen a la generación de una política económica, para que tengan en cuenta. Es así de sencillo. Bueno, ¿sí es correcto? Bueno, ahí vamos entonces. Con base en eso se desarrolla la teoría de agregados económicos y tenemos que mirar la oferta y la demanda agregada, la teoría monetaria, las políticas monetarias, teoría fiscal, las políticas fiscales y la teoría cambiaria o políticas cambiarias. Entonces, viene la teoría del mercado, que básicamente se apoya en la microeconomía, y esta se apoya en esas 5 teorías que dijimos. Principios que han permitido su desempeño. Por lo tanto, se revisan las más importantes, tales la oferta y la demanda. La demanda agregada, la oferta agregada y listo. Entonces, los elementos del mercado, para que exista un mercado se requiere mercancía, precio, comprador y vendedor. Se tiene el mercado y se tiene un punto de equilibrio con base en la oferta y la demanda. ¿Correcto? Pero esa oferta y la demanda depende también del área geográfica en donde estén ubicados los puntos de venta, lo que se comercializa, la conformación del precio, la competencia y el contrabando, la economía que llaman subterránea o del mercado negro, contrabando. Entonces, la función de la demanda dice que básicamente es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado de acuerdo a su recurso. Cuando pensemos en la demanda, nos ponemos el sombrero del consumidor. Entonces, los determinantes de la demanda indican acciones que se deben dar para que decidamos comprar o demandar algo. Se tiene entonces que los determinantes de la demanda son los gustos y las preferencias, los ingresos, los precios, las expectativas de los precios, los subsidios y los impuestos. Esa ley de la demanda, tengan en cuenta, es la teoría económica que se ha definido con base en la ley así. En la medida que los precios aumentan, las cantidades demandadas disminuyen. Y pues, obvio, lo contrario. Cuando los precios de las frutas bajan, compramos más frutas, pero cuando sube, no compramos la misma cantidad. Así, no hay problema porque la curva de la demanda tiene esta figura. El precio de 1 a 8 dólares o 8 pesos, mejor, para no perder la identidad monetaria, y de 1 a 10 unidades de aguacates. Vamos a mirar cómo se cuadra la gráfica con los aguacates. Entonces, aquí viene F, 8 y 2. 8 pesos cuestan 2 aguacates. 8 pesos, 2 aguacates. Entonces, la cantidad demandada fueron 2. El precio va a la baja. Cuando está a 8 pesos,
solo compro 2. Pero miremos entonces la I. Entonces la I, la inmunda. Estamos aquí entonces la I. Estamos aquí que hay un precio de 2 pesos, 2 pesos, ¿sí? Aquí está 2 pesos. Y vemos que la persona compra 10 aguacates con panela rallada. Uy, súper chévere. Mire, aplica un aguacate, no, se aplica 10 aguacates porque están a 2 pesos. Esa es la famosa curva de la demanda. Tan sencillo, ¿sí o no? Breve. Entonces ustedes miran ahí y practican. Pero hay un desplazamiento de la demanda. Entonces ya aquí se comienza a complicar la vuelta. El precio de 100 pesos, 200, 300, 500 pesitos. Y cantidad de 10, 20, 30 y 50. Entonces noten ustedes que el precio de 100 pesos con 100 pesos, ¿sí? Con 100 pesos se desplaza, ya se desplaza la demanda. Y en una cantidad de 40 unidades, y el desplazamiento positivo pasa a 50 y el desplazamiento negativo pasa a 30. Entonces se contrae. ¿Por qué razón? Porque los precios se mueven con base en el libre mercado. Y así, si yo tengo un precio de 400 pesos, pues ya no voy a comprar 40 aguacates, compro 10. Pero se puede desplazar por el exceso de compra, porque hay mucha demanda, puede subir hasta 20, pero no hay desplazamiento negativo, ¿ves? ¿Ves cómo es el cuento? Entonces, con base en esto, tenemos que mirar qué es lo que dice la oferta. Y la oferta básicamente nos tiene como concepto que corresponden los bienes y servicios que los que producen pueden llevar al mercado. Y entonces, viene esto. Hay unos determinantes de la oferta, las condiciones de la producción, la inversión disponible, los precios, las expectativas de los precios, los subsidios y los impuestos. Y ahí viene la ley de la oferta. Entonces vamos a decir que es la medida en que los precios suben las cantidades, ¿sí? En la medida en que los precios suben las cantidades ofrecidas, aumentan. Si el precio sube, la cantidad ofrecida aumenta. Y por el contrario, cuando los precios disminuyen, la cantidad ofrecida también se disminuye. ¿Eh? Entonces ahí el mercado, como el libre mercado, ellos mueven todo a su acomodo. Porque yo como productor no voy a correr riesgo de perder o de no ganar lo que me ganaba antes. Entonces, controlan los mercados de esa forma. Y aquí entonces viene la curva de la oferta. Entonces, aquí va para el otro lado. Entonces, échela para acá. Entonces, el precio, 2 pesos y vamos a comprar tomates. Tomates chonto. El 5, entonces, 2 pesos y compro 5 tomáticos. Pero el precio subió. Entonces, la oferta, perdón, el precio subió de 3 y la cantidad ofrecida va a ser 7. Entonces, sube el precio a 3 pesos, pero ofrecen 7 cantidades, porque subió el precio, entonces le ofrecen más. Si sigue subiendo el precio, subió a 5, entonces me van a ofrecer 8 tomates. Y si sube a 8 pesos aquí arriba, tin, la J, me ofrecen 9 tomates. Y entonces ahí dibujo la demanda de la oferta, la curva de la oferta, perdón, la curva de la oferta. Entonces, aquí se muestra cómo ¿sí? Cuando disminuyen las cantidades ofrecidas, también, es decir, se tiene una relación directamente proporcional. Ellos equilibran el mercado y viene el desplazamiento de la oferta, igual que el anterior. Entonces se desplaza por la cantidad de productos que pueden ofrecer y cómo se va incrementando el precio.
Entonces se incrementa el precio, se aumentan los productos. Por ejemplo, aquí 400 pesos y aumentaron 20 a 25 productos la cantidad ofrecida. Entonces hay un desplazamiento positivo de 30 y un desplazamiento negativo de 20, 50 totalmente. Oiga, vean ustedes, entonces la tabla muestra cómo el precio no es modificado. Esto les va a quedar mejor explicado en unos videos muy cortos que les voy a compartir para que los vean. Son muy sencillos y complementan en el resto de la clase a fin de que ustedes puedan evaluar lo que es el punto de equilibrio del mercado, que es diferente al equilibrio financiero en la empresa. El punto de equilibrio del mercado equivale a cuánto se ofrece, cuánto se demanda, para que no se dispare el mercado y ellos controlan el libre mercado, que es la economía del poder capitalista neoliberal o capitalismo salvaje, salvaje. Entonces, para que lo observen, yo les comparto esta presentación también, para que la tengan en su archivo, su carpeta, observan los videos y allí van a encontrar con claridad las explicaciones a estos ejemplos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y preparan bien su parcial, su presentación, por favor, sus entregas, porque recuerden que estamos en un sistema a distancia y son ustedes los mayores generadores del conocimiento, lectura, profundizar. Yo aquí, de buena gente, profundizo en los temas. No debiera hacerlo, pero lo hago con mucho cariño y con mucho compromiso. Entonces, les comparto los videos para que complementen sus horas de clase. Les agradezco mucho su atención. Por favor, se cuidan, se portan bien y hagan las tareas, las entregas. Por favor, quienes no hayan hecho su parcial, no hayan hecho sus entregas, me avisan, por favor. No van a perder la materia que es muy, muy, pero muy sencillo, es muy breve. Entonces no vayan a perder eso, por favor, ¿sí? Entonces, quedamos así. ¿Les parece bien? Agradezco mucho su atención y les pido el favor, se cuiden, por favor. Y un excelente resto de día muy feliz o de noche. Bueno.